Si me permite, señor doctor Vladimir Cerrón Rojas, hacerle alguna pregunta, pero lo dejo primeramente para el saludo a 20 millones de peruanos a través de las 40 radios que estamos enlazados directamente a través de Radio Latina La Poderosa. Muy buenas noches, doctor Miro, muy agradecido por esta oportunidad y también saludar a todo el equipo que lo acompaña y un saludo a todos los peruanos que nos están escuchando a través de Radio Latina 990 AM. Muchas gracias. Bien, estamos también con el equipo que nos acompaña, el excelentísimo general de división Leonardo Longa López y el señor coronel del ejército peruano, máster en comunicaciones del Perú, don Pedro Infante Rivera. Bien, a ver, vamos a hacerle una pregunta en el campo de la seguridad. Usted es elegido presidente, ¿qué acciones realizaría inmediatamente para luchar contra el crimen organizado, contra la seguridad ciudadana? Que eso es lo que ahora quieren escuchar nuestros compatriotas. Esto es una situación muy importante y de acuerdo a lo que usted indique, vamos a ver si concuerda con nosotros, porque la vez pasada que hemos entrevistado, muy bien en que retornen la Constitución para que sea cambiada de acuerdo a nuestra vivencia, de acuerdo a nuestra realidad actual. Y también habló sobre la educación y por tanto ahora vamos a hablar sobre seguridad. Posteriormente vamos a hablar de otros temas de vital importancia. Muchas gracias, doctor. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana efectivamente es un gran problema que está atravesando el Perú y sobre todo Lima y el Callao, donde están los mayores índices de este problema y ha podido llegar a su cúspide con 27 asesinatos diarios y en el nivel más bajo con 11, lo cual hace un promedio de aproximadamente 20 personas que pierden la vida por este problema de inseguridad. Ahora, este tema trae pues definitivamente acarreado al modelo neoliberal en que está viviendo el Perú. Es decir, en esta sociedad que se guía por las leyes de la oferta y la demanda, mientras la inseguridad ciudadana sea rentable, sea un negocio, definitivamente no se va a combatir y no se va a desaparecer totalmente. Porque hay quienes se perjudican con la inseguridad, la gran mayoría de la población, pero hay quienes también se benefician con la inseguridad económicamente en el país. Entonces, eso es necesario entenderlo para entender que el modelo neoliberal crea como su producto este tema de la inseguridad. Ahora, ¿qué pasa cuando existe la inseguridad? Es plantear casualmente en un nuevo marco del Estado, en una nueva asamblea constituyente que se vaya a hacer una vez. Y yo creo que en tiempos de paz también debe aplicarse porque la traición es igual, no cabe en ningún sentido algo que diferencie la seguridad del Estado. Segundo lugar, el narcotráfico también debe entrar a la pena de muerte, en el sentido de que para ellos también se reprimen muchos agricultores a nivel nacional diciéndole que son narcotraficantes. Entonces ahí cuando se impone esto, sencillamente ya solo se sembrará, ¿no?, para el cultivo, para el uso de los campesinos, para uso con fines medicinales, con fines culturales, ancestrales, religiosos y demás, que es para lo que se usa la hoja sagrada. En el tercer punto que debe analizarse es en cuanto al homicidio calificado, ¿no? Es decir, a la criminalidad, a los violadores de niños con muerte, a quienes asesinan a alguien con premeditación, alevosía y ventaja y demás aspectos. Y también en otros países asiáticos se aplica la pena de muerte a la corrupción política. Por ejemplo, esto sucede en China. Y yo creo que aplicando este último ítem habríamos resuelto el 99.9% de los problemas del país, porque la corrupción realmente es la causal de la pobreza de todos los pueblos y también de las ciudades que van emergiendo en cada uno del interior del país. Entonces, esto acarrea medidas de corto plazo, de mediano, largo plazo y también son multifactoriales. Ayer explicaba el tema de la penitenciaría, en el cual tenemos presos que no producen y el Estado peruano los está manteniendo con sus impuestos. Es decir, la gente que se porta bien,
La gente que se gana el dinero de manera honrada tiene que devengar un porcentaje en sus impuestos para mantener a un delincuente que no produce en la cárcel y que con toda seguridad va a salir más capacitado para volver a delinquir. En tal sentido, el Estado peruano debe tomar ahí acciones de un trabajo para todos los presos, en el cual del 100% que producen, el 50% debe estar orientado a la familia, a la manutención de la esposa, de los hijos. El otro 30% debe orientarse a su autosostenimiento dentro del penal. ¿Por qué? Para que él mismo se mantenga. Y un 20% que debe enviarse a una cuenta corriente que cuando él cumpla su penitenciaría, bueno, pues tenga un fondo que le permita sobrevivir y que le permita pues tener un dinero, un fondo semilla para reinsertarse a la sociedad. Con relación a la corrupción en el Perú. Bueno, la corrupción no se escapa de muchos detalles que he nombrado acerca de la inseguridad. Definitivamente el tema de la corrupción es un tema que pasa también por medidas de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que tenemos que empezar una reforma de todos los entes que administran la justicia y deben sancionar la corrupción de una manera fehaciente. El cáncer del Perú es la corrupción. Y algunos pensadores clásicos decían, a los grandes males de la sociedad no se debe combatir con mano dura, sino más bien con una mano de hierro. Caso contrario, la corrupción va a seguir carcomiendo las instituciones. Ahora, el tema de la corrupción se habla mucho en las instituciones públicas, pero no se quiere hablar que las empresas privadas también son corruptas y son los principales corruptores de los entes estatales. Por ejemplo, en el OCE, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que es donde existe la gran mayoría de corrupción en la ejecución de obras, vemos que todos los arbitrajes lo gana la entidad privada. Prácticamente el Estado no gana absolutamente ningún arbitraje. ¿Y por qué? Porque el Estado peruano no soborna al OCE, pues. Entonces el privado sí tiene la capacidad de soborno y con funcionarios corruptos definitivamente ellos siempre ganan. ¿Qué quiero decir con eso? Que se necesita una purga total de todos los funcionarios, no solamente del OCE, sino también de la SUNAT, sino también de la Contraloría, también del Poder Judicial, del Ministerio Público. Por eso creo que estos grandes espacios de donde debe controlarse la corrupción deban ingresar por el voto popular para que ellos sientan mayor legitimidad, estén protegidos por la población tras ese voto y se pueda despartidarizar, ¿no? Despolitizar estas instituciones y sea autónomo del poder político de turno, que muchas veces maniobra con los funcionarios de confianza y definitivamente van a la corrupción. Bueno, es una parte de muchas cosas que hablar de la corrupción. Bien, doctor, estamos en vivo directamente con la selva. Lo está escuchando toda la selva a través de Radio Candela. Adelante, director de Radio Candela. Estamos directamente entrelazados, entrevistando al candidato Vladimir Cerrón. ¿Aló? Muy buenas tardes, doctor Milo Toledo Gutiérrez, y muy buenas tardes a todos los oyentes del Perú y el mundo de Radio Latina La Poderosa en Lima 990M. Asimismo, un saludo cordial al candidato presidencial Vladimir Cerrón, Perú Libertario. Lo que acabamos de escuchar y estamos escuchando sobre seguridad ciudadana, creo que en el Perú se necesita un poder judicial autónomo e indispensable para el correcto funcionamiento de la sociedad y es responsabilidad del poder político garantizar una administración de justicia con independencia. Recuerde que una justicia parametrada solo genera una sociedad enferma en la que sus integrantes no ven resueltos sus problemas y cuya imagen al exterior se deteriora cada vez más. Quiero decir al candidato que para nuestro país, que busca un crecimiento interno y externo, es importante una administración de justicia eficaz, pero sobre todo confiable, de tal forma que sus fallos no puedan ser cuestionados por ilegales. Para lograr un correcto funcionamiento de la justicia en el Perú, es necesario una independencia de la magistratura
que solo puede ser garantizada con la aprobación y cumplimiento de las leyes constitucionales, estatutarias y ordinarias, que a su vez aseguran que en un debido respeto al Poder Judicial. Del mismo modo se debe buscar que los jueces no pueden ser presionados por el poder político y los intereses económicos, para que de esta manera las resoluciones que se expidan sin la menor presión o influencia del Estado. El Poder Judicial debe ser un poder del Estado autónomo e independiente, depositario por mandato constitucional, con la potestad de administrar justicia a nombre de la nación, que debe desarrollar sus acciones dentro de los principios de la función jurisdiccional. Por lo tanto, doctor Milo Toledo Gutiérrez y al doctor Vladimir Cerrón, tienen que saber y entender que esta patria necesita de hombres revolucionarios, pero con la verdad y la justicia. De lo contrario, una justicia morosa, extraña y sórdida, pero no basta suprimir a los jueces corruptos, sino también hay que suprimir a los litigantes corruptos. Por otra parte, la información, doctor Milo Toledo Gutiérrez, mañana con gran expectativa están recibiéndole al popular Vaticano, natural del distrito de Campanilla, en la provincia de Mariscal Cáceres, Juanjuy. La expectativa es grande. 2 vacas van a matar para recibirle con caravana folclórica al estilo de la Amazonía o de la región de San Martín. Esto es todo cuanto puedo informarle, y al candidato Vladimir Cerrón, cuando se dirija a la selva, que venga a Juanjuy. Los estudios de Radio Candela las puertas de Radio Candela están abiertas para el doctor, porque he leído su ideario y comparto con el ideario que tiene, porque se trata de hacer revolución en la patria. Muchas gracias. Escúchame, hermano. Sí. Máximo, te quiero hacer presente lo siguiente, y toda la selva que me escuche con relación a la corrupción. Efectivamente, cuando tú hablas de la Constitución Política, en el artículo 138, el actual y el anterior, el 125, sobre la posición de que la administración de justicia emana del pueblo. El artículo 139 de la Constitución señala sobre la independencia del Poder Judicial. Pero ¿qué es lo que pasa, amigos de la selva? Ustedes sufren por la corrupción de los desgraciados estos, de los malos jueces y los fiscales y la policía que están allá. Por eso viajo constantemente para defenderlo en forma incondicional. Pero vamos a hacer lo siguiente, lo que tú dices, Máximo. Aquí el candidato lo que está ofreciendo, para que ustedes escuchen, que los delitos de función que aparecen en nuestro Código Penal por delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, delito de prevaricato, delito de retardo en la administración de justicia, denegatoria en la administración de justicia, la pena mínima llega hasta 10%. Y la ley que se dio en el gobierno de Alan García sobre la confesión sincera, ¿no? O sea, por debajo del mínimo. Si tú robas $1.000 millones o 100 soles un funcionario público y se somete a la confesión sincera, le ponen por debajo del mínimo de 4 años y sale archimillonario y lo va a parar en un arresto domiciliario o en una clínica. Entonces, ¿qué se debe hacer para destruir a la corrupción que está imperante y que sale desde el Poder Judicial? La policía captura, lo pasa al fiscal al juez. El juez arregla para los malos jueces, arregla para la libertad. Y por otro lado, el poder político lo condena el Poder Judicial a 20 años, viene Alan García y le da inmediata libertad mediante el indulto o conmutación de pena. ¿Qué significa? Conflicto de poderes. ¿Cómo se debe realizar esto y cómo se debe de una vez por todas erradicar la corrupción en el Perú? Empezamos con el Poder Judicial. Cambiar el Código Penal, modificar las penas, que la pena sea mínima de 10 años hasta 20 años sin beneficio penitenciario y el embargo de todas sus propiedades. Pena efectiva y no estas penas a un juez que comete prevaricato o retardo de administración de justicia, 2 años, o lo sancionan. No, ¿quién lo sanciona? Otra gente de su misma calaña. Entonces, para cortar esto, variar el código penal, aumentar las penas, a ver quién mete uña, qué funcionario, qué policía, porque todos los militares, policías, jueces y fiscales del Consejo Nacional de Magistratura, del Tribunal Constitucional, incluyendo del Congreso, son funcionarios públicos y estos tendrían que estar dentro del Código Penal, pero eso no les conviene al Congreso porque podrían pasar por ese lado. Y es conveniente, ahora que el doctor está aquí, lo está ofreciendo como prioridad para primera parte destruir la corrupción en el Perú. ¿Qué te parece, don Máximo Castañeda Saavedra? Efectivamente, doctor, por eso le digo que estamos de acuerdo. Los magistrados deben de orientar sus funciones por los derroteros que la vida actual les señala.
para que la justicia sea más humana, con más sentido social y más rápida, para que de esta manera el Poder Judicial recupere la credibilidad y logre configurar una imagen compatible con la función teórica que el pueblo le ha encomendado. Muy bien. En nuestro Perú, doctor, se han venido grandes valores abajo. El Poder Judicial está en la irrenunciable deber de conservar estos valores y debe ser faro y ejemplo dentro de la sociedad. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, gracias a toda la selva. Pronto va a ir el doctor Cerrón, porque me está indicando que va a viajar a Juanjuy a través de Radio Candela, que está en la organización Santa Rosa. Bien, doctor. El doctor te va a agradecer la invitación y no te preocupes que va a estar por allá. ¿O no, doctor? Muchas gracias al señor doctor Máximo por las referencias y además por hacerme la invitación a Juanjuy, aparte que mi saludo a ese pueblo combativo, ese pueblo laborioso que ha permitido que se desarrolle pues toda nuestra Amazonía peruana en medio de muchas dificultades. Por tanto, mi agradecimiento, y estaré viajando prontamente a Juanjuy para dialogar con el pueblo y también asumir compromisos directamente. Doctor, hay problemas sociales y que el gobierno y todos los gobiernos que prometen y no cumplen en el campo de la minería. Por ejemplo, tenemos el caso de la tía María y tenemos de Cajamarca. ¿No? ¿Qué cosa haría usted para que nuestros hermanos de la minería no estén de esta manera saliendo, creando desconcierto y también una zozobra dentro de la sociedad y que el gobierno se escuda o sale? Por ejemplo, el caso de tía María, que han sido observados, son 23 observaciones que han, o 103 creo, 124 sobre las observaciones y ningún gobierno lo ha tenido en cuenta y por esa razón los mineros, los trabajadores de la mina salen a protestar. Efectivamente, hay grandes problemas, grandes conflictos sociales, sobre todo con el tema minero. Este tema minero ha colisionado pues con el tema agrícola, en el caso de Conga, con las cabeceras de agua, los valles cultivables y también en Tía María. En Espinar tenemos otro ejemplo y parte de las Bambas, aunque no es la mayoría. Sin embargo, nosotros debemos evaluar, como en toda contradicción, el riesgo-beneficio. Es más riesgoso explotar una minería para que tenga como consecuencia la contaminación del agua, la contaminación de los productos agrícolas, el hacer que las tierras pasen a ser de cultivables a areazas, hacer con eso de que menos población pueda tener acceso al trabajo que ellos mismos se lo generan y por ende menos ingresos económicos para el mantenimiento de su prole. Definitivamente, si es que colisiona con todos esos estándares que he mencionado, la minería en este caso sería realmente desastroso imponerlo sobre los intereses agrícolas. Además que la minería trae cerca de 1.000 puestos de trabajo o por lo mucho 1.800. Y los campos agrícolas, tanto directa e indirectamente, traen más de 20.000. Por ejemplo, ese cálculo se ha podido demostrar en Tía María. Ahora, en los lugares donde no existe agricultura, por ejemplo, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, inclusive la ganadería es muy escasa, lógicamente tiene que explotarse el tema minero. Pero pese a todo eso existen contradicciones, y las contradicciones están dadas casualmente porque pese a explotarse los minerales, las comunidades aledañas o las dueñas de ese territorio no encuentran ningún beneficio económico directo, inmediato y tangible. Y el Estado que recauda el dinero también es visto como un privado por la comunidad. Por tanto, este es el gran problema entre comunidad y Estado y comunidad transnacional fundamentalmente. Por eso que nosotros hemos planteado en nuestro plan de gobierno, que está colgado ahí en el Jurado Nacional de Elecciones, de que se debe invertir la proporción del reparto de utilidades. El 70% de las utilidades, que son las ganancias económicas, se lo está llevando la transnacional, y para invertir en el extranjero, construir en el extranjero, dar trabajo en el extranjero y ahorrar en el extranjero y generar riqueza afuera, ni siquiera en el Perú. Y el 30% con el impuesto a la renta es lo que se deja al Estado peruano.
Y creemos que esto es totalmente injusto, lo cual debe invertirse esta proporción. Y no solo debe invertirse, sino debe mejorarse la proporción al Estado. Si es que las empresas se resistieran a esta negociación, que con todo eso ganan, el Estado debe intervenir y nacionalizar de una vez para ellos proceder a explotar la riqueza, entrar forzadamente nosotros ya a la industrialización y además obtener el excedente económico. Y con el excedente económico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que industrializar el país. Hay que generar empleo, hay que fortalecer los sectores de educación, salud y demás, y además sostener los programas sociales. En toda esa gama de tareas se puede hacer recuperando casualmente nuestros recursos y también nosotros manejando el mayor excedente económico. Caso contrario, no va a haber ningún cambio, ninguna revolución en el país. Bueno, usted habló de la agricultura. Había una ley 17716 sobre la reforma agraria, que fue incorporada a la Constitución del año 79, donde toditas las comunidades nativas y campesinas estaban completamente felices porque explotaban su tierra, la tierra que los vio nacer. Y ya podían tener a sus hijos alguna escuelita, ya sabían leer, por lo menos si comían de su sudor. Y esta incorporación a la Constitución del 79 fue prácticamente desterrada cuando entró el japonés Fujimori y convirtió en forma autoritaria la Constitución actual, que muchos presidentes cobardes no hacen ni tampoco retornan a la anterior Constitución, ni tampoco convocan para una nueva. Entonces, con esta Constitución revirtieron los terrenos que le había dado la anterior a todas las comunidades nativas que nos están escuchando, toda la selva, para dárselo a quienes, a los chilenos, a las empresas extranacionales. Han dado chilenos, americanos, franceses, alemanes y canadienses, casi la mayor parte de la selva. Y eso me consta porque utilizan a los peruanos como testaferros, estos extranjeros, para entregarles. Y se basan en la Constitución que dio el japonés, de que la tierra revertidas al Estado pueden ser concesionarios en concesión a personas naturales o jurídicas, no dice a peruanos, por esa razón que le dio a japoneses. Y los peruanos que nos están escuchando en la selva ya se han dado cuenta porque allá in situ lo hemos descubierto. Entonces, ¿qué haría usted en el campo de la agricultura específicamente sobre la tierra a los trabajadores, a las comunidades nativas y campesinas? ¿Se lo volvería para que ellos puedan explotarlo directamente y el Estado darle todas las herramientas modernas y la industrialización de la materia prima que tenemos en ese lugar, como es el café, como es el cacao, ¿no? Como es también la coca inclusive, que lo utilizan en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo para la industria y la medicina debidamente industrializada? ¿Qué puede decir referente a la agricultura? Lo están escuchando nuestros hermanos de la selva, que para ellos es muy importante. Para hacer los cambios que hemos mencionado en el país, los cambios en educación, los cambios en salud, que son cambios definitivamente revolucionarios, tenemos que pasar un callejón oscuro todavía, porque ningún trance es color de rosa. Vamos a pasar de un modelo social, de un modo de producción a otro. Y para que este trance sea menos, menos preocupante, menos hiriente o algo así, tenemos que garantizar la seguridad alimentaria. Por tanto, la primera medida que se debe tomar es repotenciar todo el sector agrícola. Una vez repotenciado el sector agrícola es que podemos atrevernos a hacer los demás cambios, la nacionalización y demás cosas. Caso contrario, como nos han hecho una sociedad de consumo, son capaces de cerrarnos el caño afuera y boicotear el nuevo gobierno. Por eso que es imprescindible que la agricultura sea garantizada en primera línea. En segundo lugar, la agricultura le da trabajo a cerca del 64% de los peruanos, tanto directa e indirectamente. Genera un movimiento económico muy importante y es el que contribuye en mayor proporción al Producto Bruto Interno. Está la agricultura, seguido de la manufactura, seguido de la construcción, seguido de lo que recauda el Estado, y con 4,8% todavía está la minería debajo de eso. Ahora bien,
La agricultura para nosotros, el mayor problema que hoy en día tiene es el recurso agua. Y en el recurso agua debemos trabajar para hacer pues las famosas represas, cuidar los pozos de los ojos de agua y muchas cosas más. Y a lo que voy a su pregunta es que se le debe reconocer el derecho al suelo y al subsuelo de todas las comunidades. Esto es parte de recuperar la soberanía de nuestros pueblos. Es decir, eso de que solamente el suelo es suyo a 15 centímetros y de ahí para abajo es propiedad del Estado y el Estado puede disponer o vendérselo a una transnacional. Eso definitivamente debe acabar. Yo quiero ver si abajo del Palacio de Gobierno encuentran eso y voy a sacarlo a llanta de un momento a otro, o si debajo del Vaticano encontramos alguna reserva gasífera y hay que sacarlo pues a todos los curas. Y lógicamente eso no es así, pero sí se hace el abuso contra las comunidades. Por eso creemos que el nuevo Estado no solamente debe atender al sector privado, sino también al sector estatal, pero de una forma muy especial a un tercer sector, que es el sector comunal, que es casualmente que se siente ajeno frente a estos dos elementos que antes he mencionado. ¿Qué puede decir el señor general de división Leonardo Longa y también el señor coronel que tiene 3 maestrías en Sociología y en Comunicaciones del Perú? Doctor Milo, muy buenas noches. Un saludo cordial también al doctor Cerrón y a los oyentes de Radio Latina. Quiero aprovechar para hacer llegar un saludo afectuoso a la región Junín. Bueno, hemos hablado de varios temas. Es necesario puntualizar ciertas cosas. El tiempo es nuestro enemigo mayor, pero voy a tratar de resumir, ¿no? Hemos hablado del narcotráfico y especialmente de los niños. Si nosotros vamos al BRAE, vamos a encontrar niños que están pisando la hoja de coca en las pozas de maceración. Y desde ahí ya están identificándose con una actividad ilícita. No hay ninguna política de Estado que pueda sacar a estos niños que posteriormente se van a convertir en mochileros que van a trasladar la droga del BRAE hacia las salidas o zonas seguras del narcotráfico, y de ahí van a tener sus maestrías o doctorados ya dedicándose a esta actividad ilícita. Entonces creo que es importantísimo establecer una política de Estado para hacer frente al narcotráfico, pero como debe ser, en forma directa, pero también en una forma inteligente, porque estas amenazas son amenazas inteligentes y que van mutando de acuerdo a cómo se les va enfrentando. Lo otro que dije también cuando llegó, creo, el candidato Hilario, el peor enemigo que tiene la educación es la desnutrición crónica. Y usted como doctor debe saber que la desnutrición crónica trae debilidad mental. En el BRAE nada más yo he encontrado entre niños de 1 a 10 años el 70% de nutrición crónica, especialmente en nuestros pueblos de achanincas, ¿no? Entonces, hay que preparar a los profesores. La revolución está en educar a los niños de 1 a 15 años, pero educarlos bien. Y tenemos que enfrentar decididamente también a la desnutrición crónica y a la debilidad mental que tienen nuestros niños. Sobre la inseguridad ciudadana, bueno, yo no sé si será el neoliberalismo, pero yo sí le llamo la economía ilegal, la que está trayendo la inseguridad ciudadana y muchas de nuestra falta de seguridad en todos los aspectos, ¿no? Sí coincidimos que la inseguridad ciudadana es un efecto, pero para mí de la economía ilegal, y de la economía ilegal que se genera en el tráfico de los ilícitos. Tenemos el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal de madera, que nadie quiere enfrentarla, y que no solamente ataca a nuestra economía, sino a nuestro medio ambiente. La minería ilegal, que vemos el daño que ha causado en el país, ¿no? Tenemos el contrabando. Nadie quiere enfrentar a la culebra de Puno, ¿no? Entre Puno y Bolívar. Nadie quiere ganarse ya ese problema.
Sin embargo, toda esta economía ilegal genera una economía de tránsito. Una economía de tránsito que está generando toda la corrupción que estamos viviendo, o parte de la gran corrupción que todos nosotros tenemos. Entonces, hay que ver también los orígenes. Usted como médico sabe de que la enfermedad tiene un origen. El dolor de cabeza es un efecto. Si yo te doy la aspirina, te pasa el dolor de cabeza, pero no te va a curar. Entonces, no queremos pues aspirinas. Lo que el Perú necesita para verdaderamente tener un desarrollo es que se cure la enfermedad. Y la enfermedad se va a curar no trayendo recetas de otros lugares, sino de acá, de nuestra misma sangre va a salir la receta para poder enfrentar. Y lo que sí también a mí me preocupa, y es bueno que lo sepan todos los candidatos, me preocupa como militar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se haya politizado. Ya no hay meritocracia, no hay legalidad y no hay justicia. En los procesos de cambio de colocación, de ascensos y de pases al retiro, especialmente por la causal de renovación. ¿Qué se va a hacer? Se ha lapidado desde la promoción 78 hasta la promoción 83. Y al nuevo gobierno, que entre en el 28 de julio, le dejan de la promoción 84, que es la del señor presidente, la 85, que es de el hermano de Antauro Humala, para que pueda elegir dentro de esas promociones. Entonces, también desde acá ya se tiene que tener una política de Estado para poder recuperar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No puede ser posible pues que se tenga como acción distinguida el desalojo de la parada y se ascienda al grado de general dentro de la policía. Entonces, estamos insultando a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Yo creo que basta de manoseos. Y para que no haya manoseos políticos, se tiene que establecer políticas de Estado que respeten la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Qué opinión, señor coronel? Bueno, ante todo, buenas noches a toda la audiencia. Un saludo al doctor Cerrón y a su comitiva. Se ha hablado mucho acerca de la inseguridad ciudadana y yo veo el modelo de Singapur. Singapur nos dio mucho ejemplo con respecto a cómo combatir la inseguridad ciudadana y creo que hay una tendencia ahí. Pero también hay que ver que la industria es importante dentro del Perú. No la vemos hace mucho tiempo y el Perú necesita ser industrializado. Muy bien, lo felicito, doctor Cerrón, por la idea también de la industrialización. Pero hay que ver que el Perú necesita orden. Tenemos muchas organizaciones estatales que están en un desorden completo. Todo el mundo quiere hacer justicia, todo el mundo quiere dar leyes y eso no puede ser. Necesitamos organización. Y al hablar de organización, pues hablemos de empresa. En una empresa, el elemento principal es la persona que trabaja. Y la persona que trabaja tiene que tener compromiso. El Estado necesita compromiso. Debe haber un ambiente laboral adecuado y eso es la seguridad que debemos tener todos los ciudadanos, porque el Estado nos tiene que dar seguridad. Pero asimismo hay que ver que la educación es importante. Estamos hablando de una situación multisectorial. Y al hablar de una situación multisectorial, pues vayamos al gobierno de ahora, que agarró y nos trajo la idea de que todo de la inclusión social. Pero la inclusión social no es agarrar y comenzar a hacer programas para darle facilidades a todo el mundo y que vivan gratis. No, yo creo que la inclusión social es que todos sepamos qué estamos haciendo. No es posible que me saquen a mí unas leyes y yo no sé qué significa. Para eso debemos preparar a la sociedad, debemos capacitar a la sociedad y ese es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo que solamente con objetivos nacionales, una adecuada organización y el querer hacerlo, vamos a poder lograrlo, doctor. Siga para adelante y siempre piense que el Perú lo necesita. Bien, doctor, escúcheme, efectivamente le están dando la razón sobre su disertación y sobre las propuestas, pero podemos también tratar, porque el tiempo es tan corto, sobre la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa reformada.
no solamente en ese campo que lo hizo John Leclerc en 1789 desde Francia. Podemos hablar no solamente de Francia, sino también de Europa y también incluso hasta de Sudamérica, cómo llegaron. Pero, ¿qué es lo que nos puede decir algunos chiquitos, porque no nos queda pocos minutos, referente a la estabilidad laboral en el campo de los trabajadores? Bueno, muchas gracias también a los panelistas. Bueno, mencionarle de que el trabajador no solamente tiene derechos pues en la jubilación, no solamente tiene derechos cuando está trabajando, sino también tiene derechos antes del trabajo. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es una política laboral y un sistema de empleo, ¿no?, único en el país. Porque cada forma de contrato que se saca siempre es para amputar algunos derechos. Los derechos de maternidad, de aguinaldo, de escolaridad, de vacaciones, y esto definitivamente no debe existir. Todos debemos tener un solo sistema laboral en el cual pues todos debemos ascender o ganarnos los espacios según nuestra productividad. Creo que la estabilidad laboral es lo mejor que tiene que garantizar el Estado. Yo estoy de acuerdo con los exámenes que le hagan a los maestros, a los médicos, a todo el mundo. Pero ese examen debe tener el espíritu no del castigo, sino más bien del estímulo. Es decir, no un examen para despedir, sino más bien para promover, para levantar aquellos paradigmas dentro de las instituciones que puedan ir adelante. Por tanto, nosotros nos consideramos acérrimos defensores de la estabilidad laboral de cada uno de los trabajadores, porque detrás de eso existen grupos humanos que son invisibilizados a veces por el empleador. Y definitivamente la única forma de garantizar el bienestar en una sociedad, que es el deber del Estado, es garantizando la estabilidad. Si nosotros vamos contra la estabilidad laboral, vamos a incrementar pues la inseguridad ciudadana. ¿A dónde irían a trabajar estos señores si es que realmente no tienen empleo? Entonces se obliga también a delinquir. Por eso que la generación de empleo tras la industrialización del país es fundamental. No se puede renunciar a ese paso que es necesario y también es factible en el país. Por tanto, por ese lado nosotros entendemos y que debemos reforzar toda esta política. Y también quería solamente agregar en el tema del narcotráfico mayor sensibilización de parte de los medios de comunicación. Por ejemplo, en la selva no escucho que los medios hablen de que el narcotráfico deteriora las tierras fértiles, no dicen que el narcotráfico contamina las aguas, no dicen que el narcotráfico hace aeropuertos y carreteras sin fines sociales, no dicen que el narcotráfico contribuye a la tala y liquida también la fauna tras esa tala, no dicen que trae trata de personas, no dicen que encarece el costo de vida. Es decir, existe tras el narcotráfico una catarata de cosas malas para la sociedad, pero que por miedo no se habla. Y si no lo hablan pues los periodistas por temor, que lo hablen pues la policía, que lo hablen los militares, que tienen toda la protección del Estado, pero tampoco lo hacen. Entonces yo creo que aquí hace falta mayor sensibilidad para que el rechazo sea contundente. Bien, doctor Cedrón, la hora pues ha llegado definitivamente, ha dado una gran disertación, pero lo podemos invitar las veces que usted quiera, porque hemos invitado a todos los candidatos para que puedan dar sus propuestas. Ahora falta conversar sobre justicia, sobre inteligencia, contrainteligencia, sobre unidad, sobre disciplina, que son las partes más importantes de nuestra columna vertebral que rige